Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de la televisión pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. En el seno de la Comisión de Interior de la Cámara Alta, el senador Guillermo Martínez ha preguntado al gobierno del PSOE qué esperan para ejecutar las inversiones previstas para Ceuta en los presupuestos generales del Estado. Inversiones que, como recordarán, incluían un proyecto de reforma de la frontera. En la Comisión de Interior de la Cámara Alta, el senador por Ceuta ha preguntado al PSOE qué está esperando para ejecutar los proyectos que en materia de frontera están previstos en los presupuestos generales del Estado proyectados por el gobierno de Rajoy y aprobados finalmente por el de Sánchez. Guillermo Martínez ha recordado un total de 19 millones de euros en inversiones para Ceuta y 15 para Melilla. Señorías del Partido Socialista, llevan ustedes 4 largos meses ya en el Gobierno y lamentablemente tuvo que ser hace 4 días cuando el Gobierno decidió que la seguridad de la frontera sur de España en África era una prioridad. Fue la visita de la Secretaria de Estado a Ceuta hace, como digo, 4 días. Hasta ese momento no nos habíamos enterado. Eso no es riguroso, es preocupante. Como dijo en su visita a Ceuta la Secretaria de Estado, tienen los planos y los proyectos para acometer los proyectos. Se le olvidó decir que también tienen los euros, con lo cual lo único que corresponde finalmente es licitar y contratar y poner en marcha las obras que están proyectadas, planificadas, como reconoció la Secretaria de Estado, y dotadas adecuadamente en los presupuestos del Estado. Y es que, como han visto, en esa misma Comisión de Interior de la Cámara Alta, sus señorías han vuelto a hablar sobre Ceuta, Melilla y la frontera. Ha sido a resultas de una moción de Bildu en la que se pedían medidas para regular el denominado comercio atípico. El senador por Ceuta ha recordado que el gobierno anterior ya adoptó estas medidas y de hecho las ha relatado. Además, Guillermo Martínez ha anunciado que ya que Bildu no ha aceptado su enmienda de sustitución al respecto, presentará otra moción para pedir el incremento de la seguridad en la frontera con vigilancia aérea incluida. La Comisión de Interior del Senado ha debatido sobre Ceuta y el tránsito fronterizo a cuentas de una moción de Bildu en la que pedía adoptar medidas para regular el comercio atípico. Como ven, estas fotos yo creo que son impropias de un territorio que es parte de un Estado de la Unión Europea. Son imágenes que nos retrotraen a fotos o a dibujos que hemos visto alguna vez en lo que fue la África colonial. El senador de Bildu ha afirmado que el comercio atípico genera un impacto económico de 405 millones de euros, un tercio del PIB de Ceuta. Por su parte, el senador por Nuestra Ciudad ha recordado que el gobierno presidido por Rajoy ya adoptó medidas para mejorar esta situación. Establecer zonas de acceso separadas para hombres y mujeres y evitar así posibles vejaciones sexuales y agresiones sexuales que se pudieran estar produciendo. Por ejemplo, limitar el tamaño del bulto a un tamaño de un volumen de 60-40 por 60. Instar a la utilización de carros para el porte de las mercancías, habilitar zonas de aseo, de sombra y de abastecimiento de agua. Martínez ha solicitado además al actual gobierno a través de una enmienda de sustitución que incremente la seguridad en la frontera. Lo pueden hacer, lo han hecho en el campo de Gibraltar ante una situación de urgencia, también lo deben hacer en las ciudades de Ceuta y Melilla. Le exigimos también al gobierno de Sánchez que cree una unidad especializada en la Guardia Civil para atender nuestras fronteras, que dote a las actuales plantillas de Policía y Guardia Civil destinadas en las fronteras y en los perímetros fronterizos de los medios adecuados para su propia seguridad, una uniformidad, elementos antidisturbios de seguridad idóneos para este destino. Esta enmienda de sustitución no ha sido aceptada por Bildu, motivo por el que el senador por Ceuta ha anunciado que volverán a presentarla, en este caso como moción independiente. Y una delegación de varios eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo viaja a Ceuta para analizar la situación en las fronteras con Marruecos por la llegada continua de inmigrantes. La delegación estudiará también la seguridad en las mismas, el respeto a los derechos humanos, los sistemas de recepción, su integración y el caso de los MENA. Durante la visita, los diputados europeos se entrevistarán con representantes del gobierno español, autoridades locales y ONGs. Además, visitarán el CETI. La delegación está presidida por la eurodiputada portuguesa Ana Gómez e integrada por un eurodiputado francés y 2 españolas.
Anoche era evacuado a Cádiz un ciudadano de 53 años que era atropellado en Los Rosales. Sufre de traumatismo cráneoencefálico. Un hombre de 53 años ha sido evacuado al Hospital Puerta del Mar de Cádiz como consecuencia del fuerte traumatismo cráneoencefálico sufrido en un accidente de tráfico que tuvo lugar en Los Rosales. Fue atropellado por un turismo al cruzar la calle, siendo trasladado en un primer momento al Hospital Universitario de nuestra ciudad. Dada la importancia del traumatismo que padecía, se decidía finalmente evacuarlo al centro sanitario de la capital gaditana. Y precisamente la unanimidad de todos los grupos políticos de la Asamblea es lo que se ha dado en la sesión del Pleno de hoy para respaldar la iniciativa de Ciudadanos de poner en marcha un estudio sobre visibilidad y señalización de cada paso de cebra de nuestra ciudad. Se trata de lugares en los que tienen lugar la mayoría de los atropellos. Una vez se instalen las cámaras previstas, se va a contar con un nuevo instrumento para vigilar estas zonas e intentar así evitar males mayores. Pues el Pleno de la Asamblea han visto que ha celebrado esta mañana sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre. Uno de los puntos abordados ha sido el presentado por Caballas y relativo a elaborar un programa de ayudas a empresas dotado de 1 millón de euros para abrir durante los fines de semana y contratar a jóvenes. Este punto ha sido rechazado ya que el Gobierno afirma estar trabajando ya en varios ámbitos para acabar con el paro juvenil, entre ellos la economía digital. El Pleno de la Asamblea ha rechazado la propuesta de Caballas relativa a elaborar un programa de apertura durante los fines de semana para reactivar nuestra economía. El objetivo de esta coalición era el de vincular dicho programa al paro juvenil. Queremos vincular este programa a la lucha contra el paro juvenil. Nos parece que es importante fomentar nosotros, nuestros modestos, y digo modestos porque no tenemos muchos medios para más, calculamos que con este programa se pueden dar empleo de manera inmediata y directa, no un gran empleo de calidad, pero sí una oportunidad laboral a entre 400 y 500 personas menores de 35 años. Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo ha considerado conveniente llevar dicha propuesta al Observatorio del Comercio y consensuarla antes con sindicatos y empresarios. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa trabajando para dar alternativas a los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. Pues los datos de afiliación a la Seguridad Social en este año son datos récord. Hemos incrementado en más de 6.000 las afiliaciones a la Seguridad Social. Y usted que habla de los datos son veraces, fehacientes y reales, pues el dato de afiliación a la Seguridad Social ahí lo dejo. Y mire, nosotros no creemos que la solución a la mejora de la estructura económica de la ciudad sea un plan de empleo. Nosotros creemos que la educación, nosotros creemos que la economía digital, nosotros creemos que el comercio, nosotros creemos que el refuerzo de la administración pública y el puerto, estos 5 pilares sobre los que estamos trabajando, son el refuerzo de la estructura de la economía de la ciudad de Ceuta. Pues los sindicatos consideran que todo lo que suponga reducir el paro y en especial el paro juvenil, dice Comisiones Obreras, es positivo. Por su parte, la UGT considera que en el convenio de comercio está regulada la contratación para fines de semana, un asunto que no requiere, por tanto, de ninguna novedad que introducir. Para Comisiones Obreras, la iniciativa de Caballas iba en el sentido de estimular la contratación juvenil, o al menos a menores de 35 años. Que ese pequeño comercio que no abre habitualmente, pueda abrir los fines de semana y que la plantilla que tenga que contratar sea una plantilla definida, que va a suponer una bajada en las cifras alarmantes de desempleo y que esa plantilla esté de alguna forma bonificada en cuanto a sus costes. Este sindicato ve con buenos ojos que la ciudad aportara una dotación económica como sucede en otros ámbitos como los billetes de barco para no residentes. Como este tipo de propuestas suelen tener un hándicap, que es que esa bonificación o esa ayuda para que los empresarios puedan abrir eso en esos días señalados, alguien la tiene que poner. UGT, a través de Ramón Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, argumenta que el propio convenio del sector recoge las condiciones de la apertura en fines de semana para mejorar la competitividad con la consiguiente fidelización de los clientes, evitando así la evasión de los mismos, con unas condiciones especiales para los empleados que trabajan sábados y domingos, un plus del 10% del salario y un día de asuntos propios por cada semestre con al menos 12 tardes de sábado trabajadas y 49 euros por cada domingo trabajado.
El Pleno ha aprobado la propuesta de MDIC relativa a abrir el procedimiento para adaptar las bonificaciones de las ordenanzas fiscales municipales a la situación económica de los sujetos tributarios. Según la proponente, Fátima Ahmed, se trata de un modelo tributario socialmente injusto que a su juicio beneficia a quien más tiene. Solo 4 votos afirmativos, es decir, los de su formación política, obtuvo la propuesta de Caballas de incrementar hasta el 1,4% el impuesto de bienes inmuebles a los propietarios de casas vacías o solares sin edificar. Juan Luis Aróstegui argumentó esta medida en la necesidad de vivienda que hay en nuestra ciudad, por lo que a su juicio habría que penalizar a estas personas. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo se mostró en contra de llevar a cabo esta medida. Hay que decir a los ciudadanos, hay que decir que en esta ciudad hay que construir y sacar las viviendas al mercado. Hay que decirlo con claridad. Hay muchos demandantes de vivienda, hay muchas necesidades de construcción. Nadie tiene derecho a especular con el suelo y con las viviendas, aunque sean propiedad privada. Y quien así lo hace debe verse penalizado fiscalmente. Nosotros estamos en contra, primero, de subir impuestos, por principio, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, y en segundo lugar estamos en contra de ir, valga la redundancia, en contra de la libertad de las personas para hacer con sus bienes lo que determinen. En este caso, poner vivienda o construir en aquellos solares que estén vacíos en nuestra ciudad, pues habrá que preguntarle a cada uno de los propietarios por qué no lo hace. Y la sesión plenaria ha dado también luz verde a la propuesta socialista de crear un albergue juvenil. Según ha apuntado la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Maida Daoud, la Red Nacional de Albergues Juveniles se comprometió a elaborar un estudio de viabilidad para Ceuta. Por parte del Ejecutivo han apoyado la propuesta, aunque han recordado que es necesaria la colaboración del Gobierno central en este proyecto. El Boletín Oficial de la Ciudad ha otorgado 30 días hábiles de información pública al proyecto de instalación de 2 bateas mejilloneras en la zona de la Piedra del Pineo, en la Bahía Sur. La empresa que ha presentado este proyecto se denomina La Piedra del Pineo. El BOCE ha publicado la información del proyecto de instalación de 2 bateas mejilloneras en la zona de la Piedra del Pineo en Bahía Sur. Según se recoge en este boletín, el administrador de la mercantil La Piedra del Pineo Sociedad Limitada adjuntaba un proyecto de instalación de 2 bateas mejilloneras solicitando autorización para compartir la ocupación del dominio público marítimo terrestre en esta zona de la Piedra del Pineo, en la Bahía Sur, con el fin de poder explotar la pesca del mejillón. Los servicios técnicos de Obimasa han manifestado la conformidad al proyecto presentado en los ámbitos técnicos tratados en el informe. No obstante, señalan que los moluscos bivalvos destinados al consumo humano deben proceder de zonas de proyección que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa técnico-sanitaria aplicable y que deben ser previamente delimitadas y clasificadas de acuerdo a sus condiciones sanitarias por la Administración. Así las cosas, se han solicitado también informes a Consejería de Turismo, de Sanidad, Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Comandancia General, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima. Por todo ello, se somete el proyecto de instalación de 2 bateas mejilloneras a un periodo de información pública de 30 días hábiles. La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio han mostrado su apoyo a Elity, señalando que AENA debe reducir sus tasas en función de sus características como compañía de helicópteros. La Confederación de Empresarios de Ceuta y la Cámara de Comercio de Ceuta muestran su apoyo a la empresa Elity en su reivindicación del establecimiento del mecanismo necesario para que las tasas que soporta sean adecuadas a la peculiaridad del servicio. Ambas organizaciones ven ilógico que una compañía que opera en trayectos muy cortos se vea penalizada por unas tasas que llegan a representar en su conjunto el 18% del importe del billete y que el establecimiento de la tasa mínima de aterrizaje en Málaga sea similar a la de un avión, cuando el helicóptero tiene una capacidad de 12 a 15 pasajeros.
Al no contar con aeropuerto, en Ceuta se ven obligados a desplazarse vía aérea por helicóptero, un aparato mucho más caro en proporción a un avión y cuyo coste de mantenimiento también es notablemente más elevado. Por ello, la Confederación y la Cámara instan a las autoridades en general y a AENA en especial a que tomen las medidas procedentes para que no se interrumpa el servicio con la ciudad de Algeciras por el motivo de las elevadas tasas que debe pagar la compañía, añadiendo que gracias a este transporte, profesionales de distintos ámbitos y pasajeros en general que en el pasado no visitaban la ciudad, lo están empezando a hacer ahora, desde el restablecimiento de la línea, lo que contribuye al desarrollo y a la mejora económica de Ceuta. El ITI apuesta por las mejoras de sus instalaciones en el helipuerto y por la formación de sus recursos humanos de forma autónoma. De obtener los correspondientes permisos, creará una escuela para formar sus propios pilotos. El ITI sigue trabajando en busca de nuevos avances que posibiliten la mejora del servicio, entre ellos los dirigidos a nuevas instalaciones y a la formación del personal de la compañía aérea. Vamos a hacer un hangar similar, igual que el que tenemos, pero además va a llevar anejo un edificio de 2 plantas para mejor descanso de las tripulaciones, un taller más grande, o sea, lo que es el propio taller, un almacén más grande, porque tenemos 2 máquinas, una sala de descanso y luego en la segunda planta queremos meter unas aulas, porque nuestra intención es establecer aquí en Ceuta una ATO, es una academia de pilotos con un convenio que está bastante avanzado en las conversaciones con una academia de Madrid, de tal manera que los pilotos de este aparato se puedan formar aquí en Ceuta. Evitando así desplazarse a Finlandia o Italia para adquirir una formación específica. Esta Academia de Madrid pues puede montar aquí una sucursal para que esos cursos de pilotos para Augusta Weyland 139 se puedan hacer aquí. Eso vendrá, lógicamente, después de que hagamos el hangar. El hangar, como tú sabes, esto es terreno aeroportuario, o sea, el terreno portuario de manejo público, y entonces cuando nos autorice en aire y AENA en el documento de idoneidad técnica, tenemos que terminar el proyecto de ejecución, presentarlo al puerto, el Consejo de Administración nos tiene que autorizar, tiene que salir publicado en el Boletín Oficial del Estado y luego tenemos que pedir licencia a la ciudad autónoma. El ITI calcula que después de las Navidades podrán iniciar la obra de la instalación, cuya ejecución se estima en 4 meses. El consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, ofreció en el Centro Cultural Los Pinos de Alcorcón la conferencia Ceuta, la ciudad que eligió ser española. La charla, organizada por el Ayuntamiento madrileño, profundizó en la historia de la ciudad y su situación estratégica en el Estrecho. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, fue el encargado de presentar y dar la bienvenida al consejero ceutí en una charla que contó con una notable asistencia de público. La gran victoria del Ceuta ante el Algeciras en el derbi del Estrecho dejó una nota negativa: la expulsión de José Carlos Segura, que hizo que los blancos tuvieran que aguantar más de media hora con un jugador menos. El equipo caballa ya está centrado en sus 2 citas de esta semana, el jueves en Écija y el domingo en casa ante el líder, el Córdoba B. El Ceuta tuvo que sufrir el pasado sábado para llevarse el derbi del Estrecho. La expulsión de José Carlos Segura en el minuto 59 obligó a los caballas a realizar un esfuerzo extra para quedarse con los 3 puntos merced al 3-2 final. El lateral derecho del Ceuta vio la roja al entender el sevillano Manchón Muñoz, que golpeó a un rival en un forcejeo por el balón en la línea de fondo. El defensa considera injusta la expulsión sufrida ante el Algeciras, aunque ha utilizado las redes sociales para pedir perdón a sus compañeros. El Ceuta, que no sufrió expulsiones de futbolistas en las 7 primeras jornadas, ha visto como 3 jugadores han sido expulsados en los últimos 4 encuentros. Además de Segura, David Castro fue expulsado por doble amarilla ante el Cádiz B en el minuto 86. Y Juanito corrió idéntica suerte en Los Barrios, aunque le cayeron 3 partidos por protestar al trío arbitral, que no cumplirá en el Ceuta al causar baja en la plantilla. El Ceuta, sin Segura, que será sancionado por el juez de competición de la Federación Andaluza, se enfrentará el 1 de noviembre a partir de las 12 al Écija Balompié en el Estadio San Pablo. Los ecijanos, que perdieron el domingo por 1-0 en Los Barrios, no son capaces de arrancar y ocupan la 19ª posición con tan solo 9 puntos.
Un partido, el de este jueves, que será especial para el portero de los blancos, Fermín García, que estuvo 3 temporadas en el conjunto sevillano. Un partido súper especial, tengo allí mucho, porque ya te digo, estaba 3 años allí, tenía mi vida hecha, tengo muchísimos amigos, gente que para mí es como familia mía, y la verdad que con ganas e ilusión de volver al que es mi pueblo y considero mi casa. Después del partido en Écija, el Ceuta recibirá el domingo a las 5 de la tarde al Córdoba B en el Estadio Alfonso Murube, en una semana de gran importancia para su pretensión de engancharse de nuevo al tren de cabeza de la clasificación. Es una semana bastante bonita, los 3 partidos que tenemos, y la terminamos el domingo con el Córdoba B, que es un partido también súper bonito de jugar contra el líder, y esperamos hacer un buen papel. El ICD ha decidido reabrir hasta el 5 de noviembre las inscripciones para los 100 metros urbanos, prueba que tuvo que ser aplazada este domingo debido a las condiciones meteorológicas. El Instituto Ceutí de Deportes ha abierto un nuevo plazo de inscripción para la prueba de los 100 metros urbanos que por causas meteorológicas fue suspendida el pasado domingo y que se va a celebrar el domingo 11 de noviembre en el mismo horario, es decir, a partir de las 9 de la mañana y también en el Parque Urbano Juan Carlos I. De esta forma, los atletas que no pudieron inscribirse en el plazo anterior podrán hacerlo desde ayer lunes hasta el próximo día 5 de noviembre. Las inscripciones se formalizarán a través de la página web www.gescon-chit.com, siendo gratuitas para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y adaptada, diversidad funcional, así como para los atletas con la licencia federativa en vigor. Los deportistas del resto de categorías no federados deberán abonar una cuota de 1,85 euros. Serán válidos los dorsales ya entregados y los participantes de nueva inscripción tendrán que recogerlos el mismo día de la prueba hasta media hora antes del horario convocado en cada categoría. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana continuaremos con lluvia, el viento soplará del suroeste, la máxima será de 18 y la mínima de 12 grados. En cuanto al jueves, más lluvia, el viento soplará de poniente, la máxima será de 19 y la mínima de 13 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Zurita en Beatriz de Silva número 5. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Ares, en Avenida España número 3. Y el 465 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Y ya nos vamos. Volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por estar ahí. Adiós.